este espacio, usted lo sabe si nos ha escuchado, hemos dado seguimiento a los hechos en Chile, hemos platicado con personas de allá para pues tratar de entender qué es lo que ocurre con las manifestaciones masivas, con la destrucción que hemos visto en las calles, con el estado de emergencia y con la decisión del presidente Piñera de cambiar a su gabinete. Hace un momento le decía yo que ya empezó a nombrar a sus nuevos ministros y le agradezco mucho al embajador Domingo Arteaga, embajador de Chile en México, que me acompaña esta mañana en la cabina para hablar un poco más al respecto. El embajador, por cierto, pues yo lo siento especialmente bien dotado para hablar con nosotros sobre este tema porque fue director del metro en Chile. Digamos, ahí surgió el problema con el aumento del transporte público y también fue dirigente estudiantil, así que yo creo que pues tiene elementos para que podamos conversar sobre esta materia. Embajador, gracias por venir. Encantado de estar acá en su programa y muchos saludos, muy buen día a todos los radioescuchas y a usted mismo. Bueno, ¿cómo explicarle a una audiencia como la mexicana lo que sucede, digamos, el nivel de enojo social que vemos, las manifestaciones masivas en un país que desde México decíamos qué estabilidad tiene Chile, qué estabilidad no solo económica, sino también política, y de repente pues lo vemos con lo que ha sucedido en los últimos 10 días? No es fácil, la verdad es que yo creo que ningún chileno tiene hoy día una respuesta única, porque no la hay. Yo creo que hay una multiplicidad de razones, causas, frustraciones, en fin, hay un sinnúmero de fuerzas que de pronto se juntan y, como sucede muchas veces en la historia de los pueblos, se manifiestan de una manera que era completamente impensada, y yo creo que sorprende a todos. Vamos a decir que sorprende a todo el espectro político, sorprende a todas las clases sociales. Mi país está o ha estado transitando la semana pasada por una situación muy complicada y que efectivamente ha constituido todo un shock. Por lo tanto, las explicaciones podemos irlas tratando de desmenuzar. Creo que esto va a ser una tarea de sociólogos por muchos años, digamos, no solamente en Chile, sino que espero que también en Latinoamérica, para que todos podamos ayudar a entender y a comprender las fuerzas que se conjugan para que los pueblos de pronto tengan estos estallidos sociales. Que no digo que sean malos, lo que estoy diciendo es que son existen, y hay que, obviamente, entenderlos para poder después enmendar los rumbos y poder salir mejor librados, mejor parados de lo que estábamos antes. Eso es lo que yo espero para mi querido Chile. Ahora, pues se dice que todo lo ocasionó el aumento del transporte público y de repente ahí se queda la discusión. Es el enojo de las personas por el aumento del transporte, pero creo que hay algo mucho más de fondo, ¿no? Claro, como en todas las cosas siempre hay una gota que rebalsa el vaso, ¿no? Sí. Y obviamente el aumento en el transporte público, que paradojalmente tampoco se le aumentó a los jóvenes, que fueron los que partieron con la evasión. Ellos llamaron a la evasión del pago del transporte, y eso derivó en situaciones de vandalismo y de saqueo muy, muy complejas. Pero eso es solamente lo que se muestra. Lo que hay detrás, y como también apareció durante las manifestaciones, por cierto, la mayoría de ellas muy pacíficas durante la semana, es que no eran 30 pesos, eran 30 años. Y ahí hay, Pascal, una interpelación a la clase política en general, a todos los gobiernos democráticos desde hace 30 años, para que de alguna forma podamos ver todo lo que ha ido significando una separación entre lo que es la vida normal, diaria, esforzada de una clase media que está de acuerdo a los parámetros mundiales y de acuerdo a los parámetros de pobreza, de crecimiento. Si uno los mira fríamente desde afuera, muy bien. Pero cuando uno entra al círculo más íntimo, cuando uno entra a la vida familiar, cuando uno entra a ver las expectativas y las frustradas expectativas de mis compatriotas, en su gran mayoría, eso hace que se pueda empezar a vislumbrar una primera explicación de por qué ocurrieron estas cosas. Decía el expresidente Lagos, socialista, él, Chile había logrado reducir la pobreza de manera muy importante y que esta protesta que vemos es personas que han subido el siguiente escalón y quieren más, ¿no? Es decir, quieren avanzar más. ¿Usted lo ve de esa manera? Absolutamente. Yo pienso que esto es una verdadera crisis de expectativas de vida, en todo orden de cosas. Podemos imaginarnos una familia
promedio en Chile, que de los últimos 30 años, los primeros 20 años, formó parte de un país que crecía al 5,5% en promedio anual. Eso durante 15 o 20 años es mucho crecer. ¿Y sus condiciones de vida? Y eso significa que sus condiciones de vida cambiaron y cambiaron para bien. Chile ha logrado reducir la pobreza de verdad desde un 40-45% de su población a un 10%, que es lo que es hoy día, medido en indicadores mundiales. Pero eso no es suficiente. Lo que pasa es que esas familias que aspiraban a más y que de pronto estaban acostumbradas a tener un crecimiento y un desarrollo y un mayor bienestar durante un periodo largo, 15, 20 años, en los últimos 10 años, 8 años para ser exacto, prácticamente ese crecimiento se ha reducido a la mitad. Chile ha crecido un 2,5% en promedio, 2,7%. Entonces, ¿qué ocurre? Que la rapidez y la velocidad con que nos estábamos acostumbrando nosotros a poder obtener un mayor bienestar se reduce dramáticamente. Y eso no lo pudimos ver ni la clase política, ni lo pudo ver la clase empresarial, ni tampoco los filósofos, ni los académicos. Lamentablemente hoy día hay mucha gente que dice, yo esto lo dije, yo lo venía anunciando con meses. La verdad es que no. Si lo hubieran dicho... fácil, ¿no? Así es, para nadie ha sido fácil. Esta disminución en el ingreso que cita usted como una de las razones por lo que ha sucedido, también coincide con el final del periodo de la concertación. ¿Es coincidencia o cómo debemos interpretarlo? Ahí habría que, yo no soy economista, no soy un experto en esto, pero sí habría que mirar qué circunstancias mundiales también han cambiado. Porque, por ejemplo, este año específico, Chile ha sido muy golpeado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Nosotros le vendemos aproximadamente un 24% de nuestras exportaciones a China y otro tanto a Estados Unidos, un poquito menos. Entre los dos. Que el cobre es... Sí, pero el cobre es importante, es la mitad de las exportaciones, pero la verdad es que la riqueza de la producción de miles de agricultores, de fruteros en Chile, eso hace mucho más importante que el cobre. El cobre está en las manos de una empresa estatal y esos recursos van al Estado y por lo tanto los gasta el Estado. En cambio, el resto son recursos que quedan en manos de privados, en manos de particulares, en manos de agricultores, de emprendedores, y ellos sí estaban acostumbrados a tener un desarrollo mucho más rápido. ¿Y esto ha significado despidos, por ejemplo? Esta guerra comercial. Por lo menos ha significado que no se puedan seguir subiendo ni las remuneraciones, ni tampoco que las empresas les vaya bien. Entonces, es un círculo que de ser virtuoso pasa a ser un círculo estancado. Y eso en las sociedades nuestras, en la sociedad de Chile hoy día, no es suficiente. No es suficiente porque las necesidades de nuestra propia gente van creciendo. Y si sus sueldos no crecen en la misma proporción, se produce una tremenda frustración. La verdad es que en Chile nada es barato. La universidad hay que pagarla, la salud, si uno quiere una salud buena, tiene que ser pagada. Las pensiones también, hemos tenido un problema muy grande que tenemos que resolver. En fin, se van acumulando presiones sociales de distinta naturaleza que hacen que la vida en Chile no sea barata. Y cuando los salarios dejan de crecer y se deja de responder a las necesidades reales de una clase media pujante, emergente, trabajadora que quiere salir adelante, entonces claro que se pueden producir este tipo de problemas sociales. Ahora, en estos contextos siempre hay quien ve alguna teoría de la conspiración y digamos, pues ve en la agitación en las calles algo de manipulación, incluso manipulación que llega desde el exterior. ¿Qué podría decirle a nuestra audiencia sobre eso? Mire, lo único que le puedo decir, no puedo especular, lo que le puedo decir es que hay una querella. A ver, lo que ocurrió, la chispa que encendió la mecha para que existiera toda esta situación, efectivamente fue el alza del pasaje público. Y un viernes en la noche, en forma bastante simultánea, quemaron desconocidos un número importante de estaciones del metro de Santiago, no menos de 12 estaciones fueron quemadas simultáneamente. Empresa que usted dirigió. Y que por lo demás yo le quiero decir que usted me dice a mí que yo vaya a tratar de incendiar una estación del metro y no sabría por dónde empezar. Porque no hay elementos muy combustibles dentro de una estación de metro. Hay mucho concreto, hay cemento, hay pintura, digamos, pero no existe una forma como que uno dijera, mire, le voy a poner fuego a un inmueble, le voy a poner fuego a un hogar, ya uno prende las cortinas, las enciende y ya sabe ya que va a tomar todo la casa. Esto no es tan fácil. El metro se querelló contra quienes resulten responsables de los actos vandálicos y eso está en plena investigación. Por lo tanto, yo preferiría no especular, esperar que el tiempo, la investigación, yo le tengo mucha fe a los investigadores chilenos y sé que van a buscar, digamos, cuáles son las
razones por las cuales una estación de metro se puede incendiar, digamos, con la facilidad con la que Y aparentemente se fueron hizo. 6, me dice usted. ¿Perdón? 6 estaciones las que No, fueron más, cerca fueron de más. 12. 2 Ahí, estaciones. mire, el metro de Santiago hoy día debe tener unas 120, 125 estaciones, de las cuales hoy día hay operando aproximadamente 70, pero se dañaron aproximadamente 100 en todo el contexto de las protestas. Pero hay que distinguir lo que ocurrió al principio, que fue una acción, digamos, bastante simultánea, Ok. con las que siguieron después. Después ya, una vez que la gente ve que hay 12 estaciones del metro ardiendo, claro, algunos exaltados podrán decir vamos a quemar la número 13 o la 14, pero las primeras son las que cuentan en materia de la investigación. ¿Cuánto subió en porcentaje el pasaje? Subió de 800 a 830 pesos. Ajá. Si las matemáticas no me fallan, eso debe ser como un 2,5, 3% por ahí. No parece mucho, pero como le digo, una gota no es nada, pero cuando rebalsa el vaso, sencillamente queda el estropicio que tenemos. Ahora, ¿qué salidas tiene el país para, digamos, que la gente pues, pueda volver a sus actividades, puedan cesar las protestas? ¿Hay reformas que tendrían que introducirse? ¿Qué es lo que viene para Chile? En primer lugar, al día de hoy ya se acabaron todo lo que es los estados de excepción en Chile. No hay ninguna región en Chile que esté en estado de emergencia, no hay toque de queda, los militares no están en las calles. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que es la seguridad pública, estamos en tiempo relativamente normal. Claramente es de esperar que durante los próximos días sigan habiendo algún tipo de manifestaciones y ojalá que sean todas pacíficas, pero generalmente hay gente que se aprovecha de esto y el vandalismo y la delincuencia siempre están presentes, no solamente en Chile, sino que en muchos otros lugares. Por lo tanto, ya se ha normalizado lo que es el orden público, ya se ha normalizado la vida de los ciudadanos. Yo estaba escuchando hoy día radios chilenas en la mañana y ya los problemas son de los congestionamientos vehiculares que se producen normalmente en la ciudad de Santiago, tal como se producen aquí y en muchos otros lados. Sí. Entonces ya me da una señal más de normalidad. Ya. Por otro lado, hay un desafío gigantesco para toda la clase política y para la clase dominante, la clase empresarial. Creo yo que los dos tenemos que entender cuál es el mensaje, los múltiples mensajes que nos quiere dar la ciudadanía chilena, que nos ha dado, y cómo se escucha eso. Yo tengo esperanza de que este cambio de gabinete, que a grandes luces, mire, no hacía 5 minutos que estaba yo antes de entrar aquí al programa cuando me enteré, pero son gente muy joven, más joven, digamos, mucho más joven que yo. Es una generación distinta que está acostumbrada a un mundo diferente. Hay muchas mujeres, no sé si es paritario o no, porque no tengo la cifra aquí, pero sí sé que es un gabinete que tiene que escuchar mucho más y hablar mucho menos. Eso a los políticos nos cuesta muchísimo. Pero eso es lo que hay que hacer en el Chile de ahora, en el Chile de hoy día. Cuando hablamos de normalidad y cuando hablamos de revueltas sociales, mucha gente piensa, sobre todo en el extranjero, que Chile explotó, hubo un problema, se arreglaron las situaciones de orden público y Chile va a volver a ser el mismo. No, señores. Yo creo que eso es algo que tenemos que darnos cuenta de que no se puede hacer. Si esto es un parteaguas. Nosotros de ahora en adelante queremos tener una sociedad mejor que la que tuvimos. ¿Un parteaguas como el final de la dictadura, por ejemplo? Sí, pero probablemente mucho más rápido este. Nos costó más la transición a la democracia, nos costó varios años y se discutió mucho en Chile si acaso se había demorado 4, 8, 12 años en volver a la transición completa a la democracia. Yo creo que esto no resiste años. Esto tiene que hacerse con celeridad, tiene que hacerse escuchando muchísimo y tiene que hacerse organizando de alguna forma a esta expresión ciudadana. Si hay una característica diferente de la que yo he visto en otros movimientos sociales de lo que ha ocurrido en Chile, es que aquí no ha habido un liderazgo opositor. No hay nadie que se pueda arrogar la representatividad de este pueblo que salió a expresarse. El pueblo salió a expresarse en forma espontánea una vez que ocurrió todo el problema. Y además de todas las clases sociales. En todas las clases sociales, y tampoco de una forma en que, si usted se fija, antiguamente las marchas, las protestas eran terminaban en un escenario con encendidos discursos y arengas de los políticos de turno, ¿no es cierto? Sí. O de los sindicatos de turno, lo que fuera, digamos, donde el que hablaba más bonito se llevaba la mayor cantidad de votos. Aquí no ha hablado nadie. Aquí no ha habido un escenario. Aquí lo que hay es una manifestación pacífica, organizada probablemente a través de redes sociales, que hoy día se puede hacer, donde en Santiago salieron 1 millón de personas y más, en regiones también. Nadie es dueño de esa gente, ni la izquierda ni la derecha.
ni los empresarios ni los sindicatos. Aquí el que piense que puede acarrear agua para su molino en esto está muy equivocado. Ahora, cabría aquí una especie de pacto de la Moncloa a la española, que el pacto de la Moncloa fue esencialmente una reforma económica del país más que una reforma política. Se está pensando en algo así en Chile, en introducir reformas sociales, De todas maneras. en pensar en el aumento al salario. ¿Qué es lo que está sobre la mesa? La situación hoy día viene desde una izquierda bastante más radical que pide una nueva constitución, hasta el resto de la sociedad que está muy claramente buscando todos estos cambios sociales que estábamos conversando. Aquí estamos conversando de nuestros adultos mayores, estamos conversando de la familia que tiene hijos en la universidad, estamos conversando de aquellas personas que tienen un enfermo, un familiar, que tiene alguna enfermedad crónica. El precio de los medicamentos en Chile es muy alto. Y hay ahí aparentemente una situación hay ahí una situación que corregir. Entonces, son medidas que van a afectar intereses de grupos. Y cuando una sociedad o un país o un gobierno necesita afectar intereses de grupos, a veces hay que siempre hay que ser muy sólido y mantener un rumbo, porque si no los intereses terminan devorando al resto de la sociedad, y eso es lo que no queremos. Pues embajador, muchas gracias por habernos ayudado a entender más lo que ocurre en Chile, por supuesto, desde México, que usted lo sabe, no es una frase hecha, es de verdad sincero. Pues queremos mucho a Chile en México, tenemos muchas cosas en común, aunque estemos tan lejos geográficamente, y por lo tanto nos vamos a mantener pues muy atentos a lo que ocurre. Muchas gracias. Yo solamente quiero darle una expresión de esperanza. Hay mucha gente que tiene inversiones en Chile, hay mexicanos importantes que tienen inversiones en Chile, sé que han estado preocupados. Yo quiero que sepan que los chilenos somos bastante especiales, ¿no? Venimos de adversidades, y estoy seguro de que esto va a ser para mejor. La verdad es que esto va a significar una mejor sociedad, más estable, donde vamos a compartir muchísimo más unos con los otros en Chile, algo que yo ya estaba echando de menos cuando me vine a México, y eso creo que va a significar una mucho mayor clima, no solamente para los negocios, sino que para visitarnos, para conocernos y para que sigamos con este intercambio cultural y social que tenemos entre el querido México y Chile. Gracias, embajador, muy amable. Gracias a usted. Domingo Arteaga es el embajador de Chile en México.